Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero se encuentren muy bien. Eh, Les cuento para quienes de pronto hayan estado conectados el día martes, tuvimos un problemita con la grabación y por eso a lo mejor lo que vamos a escuchar hoy, si bien es el mismo tema que tocamos el martes, puede que parezca un poco distinto para que lo tengan presente. Eh, ya habiendo dejado esto ya pues como claro, quiero contarles un poquito para quienes de pronto en este momento estén llegando al grupo, sean nuevos, no sepan de pronto cómo es la temática o cómo son las cosas alrededor de esta nuestra comunidad. Y bueno, básicamente quiero contarles lo siguiente. Nosotros somos Aprender, Servir y Vivir. Este es un grupo eh, podríamos decir así como de entrada no denominacional, no queremos levantar bandera para un lado o para el otro de las muchas divisiones que ya tiene la iglesia cristiana, sino que queremos ser más bien como un hogar de acogida, una comunidad que se enfoque más en poder unir que en continuar con la división. Por lo tanto, acá en el grupo son totalmente bienvenidos cristianos, me refiero a cristianos por cristianos protestantes, católicos y de cuánta denominación cristiana se puedan ustedes alcanzar a imaginar que existen, ¿cierto? Adicional a esto, este es un grupo que es creado con la intención de que toda persona que quiera tenga la oportunidad de acercarse a Dios, tenga la oportunidad de conocerle a un Dios que es un Dios completamente sencillo y esa es parte yo creo que la base de la predicación del grupo o en el grupo, que el acercarnos a Dios en la medida de lo posible debe ser desde la sencillez, para justamente de esa forma sencilla, tal cual tú eres, puedas ir conociendo a un Dios totalmente sencillo y que se aúna como a ti. De hecho, esa es la promesa de Dios, que Él viene y habita en nuestro corazón. Y de esa forma empieza a ser Él en nosotros toda una obra supremamente hermosa que tiene como propósito acercarnos cada vez más a Él y poder conocerle. Entonces, siéntase muy bienvenido toda persona nueva. Esperamos que todo lo que puedan encontrar en el canal sea de provecho, que ustedes puedan tener para su vida, para su relación con Dios y que por sobre todas las cosas pongan en práctica todo lo que aprendan, porque miren una cosa bien importante, de nada nos sirve decir que creemos en Dios si aquello que creemos de Dios lo dejamos simplemente en el papel o lo dejamos como una idea en nuestra mente, como algo que al corazón tal vez le parece muy bonito, pero no lo ponemos en práctica. Dios nos llama a ser hacedores, no solamente oidores. Y esto no lo dice porque sí, no lo dice como llamándonos a un activismo, sino que justamente cuando nosotros conocemos al Señor a través de la palabra y de la oración, que diría yo son las dos herramientas principales que tiene el creyente, cuando ponemos en práctica eso que aprendemos, vamos entonces a empezar a experimentar a Dios. Vamos a ver cómo aquello que está escrito en la Biblia se empieza a hacer una realidad en mi vida y cómo entonces yo luego voy a ser animado por aquello que viví a salir a contarle a otros lo que Dios hizo en mí que también puede hacer en la persona que ahora está escuchando. Esto es algo que no podemos perder de vista. El que cree en Dios le debe, digamos, si quiero ser muy formal digo le debe, pero en realidad si yo de verdad creo en Dios le tengo que experimentar, no que sea mi obligación hacerlo, sino que si yo de verdad he creído y pongo por obra sus palabras, por obra o en acción sus palabras, la consecuencia sí o sí, y eso no lo puede impedir nadie, va a ser que vas a experimentar a Dios. Hoy vamos a estar tocando un tema bien importante, bueno digo hoy, esto es una regrabación de la grabación, tuvimos problemas con el video anterior, entonces tuvimos que hacerlo nuevamente, pero vamos a tocar el tema del cual hablamos el martes pasado, es la revelación de Dios a través de la palabra, ¿sí? Nos vamos a enfocar principalmente en esta. Cada quien tendrá su versión, esta es una versión pues muy hermosa. Todas las versiones son supremamente buenas, a excepción de algunas pues que ya muy modernas y con otras tendencias están modificando y cambiándolas con relación al original, pero eso es otro cantar. Por lo tanto, Biblias cristianas, Biblias católicas, absolutamente todas son buenas.
y se diferencian simplemente podríamos decir como en un punto, y es en que las Biblias católicas tienen 5 libros, que son los libros que se conocen como deuterocanónicos, libros que hacen parte como del segundo canon, o de esa segunda, podríamos decirlo como para hacernos entender, compilación de la escritura, y que la Biblia evangélica prefirió dejarlo según el primer canon, quedarse con esos libros iniciales. Pero en ningún momento la Iglesia evangélica, por ejemplo, dice que los libros que son deuterocanónicos son malos, simplemente no los incluyeron dentro del canon, pero los consideran como libros que son buenos y que son de sana doctrina. Esos libros en nada contradicen la escritura, antes la nutren más. Yo en lo personal prefiero tener todo el contenido que tener que me falten. Entonces con eso no hay problema. Cuento esto un poquito como para desmitificar, si vamos a estar hablando de la palabra, todo esto que se dice que de pronto una Biblia es mejor que la otra. Eso nada tiene que ver, ¿cierto? Entonces, bueno, habiendo dejado esto claro, vamos a hacer una oración para entregarle este tiempo al Señor, pedirle a Él que se haga cargo de lo que vamos a estar hablando. Es importante lo que vamos a hablar el día de hoy, como es importante lo que hablamos cada 8 días, pero la Biblia tiene un propósito, y es traernos a nosotros revelación. En ese propósito que tiene la Escritura, el Espíritu Santo llega y podríamos decir que se hace uno con la palabra de Dios, y entonces ese propósito que tiene la Escritura se hace realidad en mi vida. El propósito es revelarnos a Dios. Por lo tanto, si la Escritura y el Espíritu Santo tienen la, digamos, la necesidad, podríamos decirlo así, aunque Dios no necesita nada, pero tienen este propósito en nuestra vida, créanme que todo aquello que Dios ha dejado para que nosotros le conozcamos es entonces una herramienta de primera mano y de primera necesidad. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que sea Él quien nos hable el día de hoy. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias, Señor, por tu presencia. Te pido, Señor, que así como estás acá donde yo estoy, te hagas presente, Señor, allí también donde están cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu presencia, Espíritu Santo, sea una presencia tangible, papá. Que no parezca simplemente como un pensamiento o como un positivismo, sino que esa tu presencia, Espíritu Santo, tal cual lo dice tu palabra, sea para nosotros, tus hijos, experimentable, Señor. Hoy te pido que te encargues de tomar control, Padre, del espacio y del tiempo que nos rodea, nosotros acá donde estamos, y a nuestros hermanos donde se encuentran. Incluso te pido, papá, que te hagas cargo de las familias representadas en cada uno de nosotros, Señor, como si al escuchar nosotros, ellos espiritualmente escucharan también, y que así como en este momento obras en nosotros, obres en cada miembro de nuestra familia también. Padre, gracias, Señor, porque sé que nos escuchas. Gracias, Espíritu Santo, porque estás atento a nuestra oración, y cuando nuestra oración, Señor, es una con tu voluntad, esa oración, Señor, no solo es escuchada, Padre, sino que todo el reino de los cielos se dispone, Señor, para que aquello que tú has escuchado de nuestra boca, aquello que tú has puesto en nuestro corazón pedir, sea también, Señor mi Dios, objeto de cumplimiento por todos los poderes del cielo, papá. Y por esto gracias, Señor, porque sabemos entonces que nos has escuchado, Señor, y que esta oración ha de tener respuesta. Hazte cargo de nosotros, Señor, y que lo que hoy vamos a estar hablando, Señor, sea revelación tuya, no sea simplemente palabrería humana, palabrería mía. De modo, Señor, que motivados por ti y guiados por ti, Espíritu Santo, podamos empezar y emprender hoy un camino a través de la Escritura, donde la imagen de Dios, la presencia de Dios, sea revelada a nuestro espíritu, y por consiguiente, Señor, a todo lo que nosotros somos y tenemos, papá. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les decía que hoy vamos a hablar de la revelación a través de la palabra. Esto es algo que, pues digo, personalmente me ha tocado bastante. Les cuento un poco, para quienes no saben, yo tuve un accidente hace ya unos 13 años y medio. En ese accidente perdí parte de mi pierna derecha, gran parte de mi pierna derecha.
un poco, digamos, es lo que se conoce como una amputación transfemoral. Me desarticularon la rodilla y entonces desde la articulación de la rodilla hacia abajo no hay pierna, por ahora. No sabemos Dios qué puede hacer, ¿cierto? Pero les contaba o les cuento esto porque ese suceso fue como se dice por ahí, la gota que derramó el vaso. Tenía más o menos 21 años cuando esto sucedió y esto empezó a desencadenar en mí, aunado a un montón de situaciones que estaban rodando mi vida por ese tiempo, desencadenaron en una depresión supremamente profunda. Yo creo que si alguien ha escuchado alguna otra charla sabe más o menos ya todo este cuento, porque, y esto es otra cosa del grupo, siempre, siempre, siempre procuramos hablar desde la experiencia propia. Entonces, cuando escuchen a alguien cada 8 días diciendo, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó, no piensen que es que estamos chicaneando, sino que queremos exponernos a nosotros como ejemplo para que ustedes puedan decir, ok, si a esa persona le pasó, a mí también, ¿sí? Que nosotros seamos como un espejo en el que ustedes se pueden reflejar y ver cómo si Dios se ha reflejado en nosotros, también se puede reflejar en ustedes. Entonces, resulta que empieza esta depresión y es bien particular porque a veces me sucede que me encuentro con gente en la calle o alguna cosa y me ven por ahí pues como si una pierna, la gente no se da cuenta que me falta una pierna y, y me preguntan por qué estás andando en muletas y yo pues porque me falta una pierna y ahí mismo se les ve como esa vergüenza, pues rojos, pálidos se ponen, pero esa misma gente a veces se da la libertad de preguntarme, vení, ¿qué te pasó? Contame qué te pasó. Y ante eso, digamos que la respuesta que siempre tengo es como, listo, ¿qué quiere que le cuente? ¿La versión larga o la cortica? La cortica, me accidenté borracho en una moto, pero si quiere que le cuente la larga, usted va a entender por qué me accidenté borracho en una moto. Y es que, aunque pensamos que nuestros actos, todos nuestros comportamientos, las reacciones, incluso que tenemos a esas que a veces llamamos como involuntarias o inconscientes, parecieran ser como simplemente una reacción. Créanme que nosotros estamos totalmente precondicionados por nuestro pasado. A veces cuando sucede algo y una persona reacciona de una forma específica, habrá quien venga y le diga, ¿y por qué reaccionaste así? El otro dice, no, pues yo qué voy a saber por qué reaccioné así, simplemente reaccioné. Pero te aseguro algo, si ante una reacción que se presume descontrolada, pudiéramos sentarnos con esa persona y preguntarle un poco qué fue su vida tal vez antes del Señor, esto pues presumiendo que conozca a nuestro Señor, pero qué ha sido su vida antes, empezarás a encontrar respuestas a por qué sus reacciones, aun esas que parecieran ser inconscientes, son como son. Y es que nosotros somos como una, digamos, nuestro cerebro tiene una capacidad de grabarlo y almacenarlo absolutamente todo. Esto si queremos verlo como desde el punto de vista de la capacidad que tiene uno de los órganos principales de nuestro cuerpo, pero si queremos verlo espiritualmente, nuestra alma también lo almacena todo, guarda una memoria de todo. Se podría decir que todo, desde el momento de nuestro nacimiento, incluso tal vez antes, para quienes tengan una fe un poquito más suelta o más volada, créanme que desde allá nuestra mente y nuestra alma está generando recuerdos, está almacenando información totalmente, todo el tiempo. Es como si fuera una grabadora que no tiene fin y lo almacena todo en todo momento, olores, sabores, texturas, imágenes, todo lo graba. Alguna vez, yo creo que algo de esto les he hablado, yo estudié publicidad y recuerdo un trabajo que tuvimos que hacer y para ese trabajo debíamos analizar cómo afectaban los sentidos a las decisiones, por ejemplo, de compra de una persona. Entonces entramos en una investigación y una amiga se encontró con un artículo buenísimo y una investigación pues, que ya se había hecho al respecto y mostraban cómo incluso, por ejemplo, el sentido del olfato tiene una capacidad de recordación, si mal no recuerdo, como del 80% superior al resto de los sentidos. Y si ustedes se dan cuenta, uno muchas veces va por la calle o se encuentra con alguna persona y llega un olor y ese olor pues, te puede generar buenos o malos recuerdos. Tal vez no recuerdes puntualmente de qué te está acordando, pero según sea aquella información que ha almacenada en tu mente, en tu alma,
Entonces se van a producir también, se van a desencadenar juntamente con ese olor algún tipo de sensaciones, de modo que si te están recordando algo bueno, te vas a sentir contento y con ganas de saber, pero esto a qué me acuerdo, y fácilmente te quedarás pensando en eso el resto del día. Si por el contrario te das cuenta que el recuerdo o esto que trae pues como a tu sentir, este olor es malo, entonces también empezarás a experimentar ese tipo de emociones. Esto como para poner un ejemplo de cómo justamente lo que les decía, nuestra alma y nuestra mente están constantemente almacenando información. Y esa información que la mente almacena, según lo que haya sido nuestra vivencia, según nuestro trasegar en la vida, va dándole como una información adicional a la mente y a nuestra alma. Y empieza entonces nuestro ser a generar como una especie de estructuras que pues al día de hoy hay quien las llama como estructuras de pensamiento, y básicamente son como ciertas construcciones que se van creando en nosotros que tienen como intención o como propósito protegernos. Van entendiendo esto funcionó, entonces de cierta forma como que nos volvemos más predispuestos a hacer las cosas según lo que hemos visto que nos ha ido bien. Esto no funcionó, entonces empezamos a generar ciertas barreras. El gran problema con esto es que en todo el tiempo que nosotros llevamos viviendo sin Dios, y ese es justamente el problema, lo hemos vivido sin Dios. Por lo tanto, la información que tenemos es muy básica, es muy pobre, es muy limitada. Incluso yo puedo ver algo que ha sido diseñado para hacerme bien, y por una mala experiencia ahora lo considero como algo malo, ¿cierto? Y entonces me cohíbo de hacerlo. ¿Y por qué lo hago? Justamente por todas esas cosas que van quedando ahí como en mi corazón. Miren, les voy a poner un ejemplo. Quienes me conocen yo creo que me habrán escuchado este ejemplo hasta el cansancio, pero me gusta contarles porque es una cosa supremamente, y me van a disculpar la palabra, estúpida. Fue una experiencia que yo en algún momento viví, boba como ella sola, pero me llama tanto la atención es porque justamente siendo tan boba, tan poca cosa, pudo generar tanto daño en mí. Y eso nos muestra un poco la fragilidad que tenemos nosotros como seres humanos ante muchas cosas de la vida, y una fragilidad que tiene la capacidad de hacernos mucho daño cuando no vivimos la vida acompañados de nuestro Señor. Y dirá usted, bueno, pero ¿qué diferencia hace vivir las cosas con Dios o vivir las cosas sin Dios? Totalmente. Dios es un protector, Dios es un padre, y entre muchas de las promesas que Él hace, una de ellas es que está con nosotros en todo tiempo, que Él es quien nos sustenta, y que cuando nosotros aceptamos caminar con Él, es sobre Él que nuestra vida empieza a ser construida. De modo que si bien seguimos sufriendo en este mundo que está completamente alejado de Dios, tal vez muchas injusticias, las injusticias y las cosas que sufrimos acompañados por Dios nos afectan de una forma totalmente distinta. ¿Sí? Vamos a hablar más adelante de eso. Eh, antes de contarles, les quiero decir una cosa. Estos temas que venimos trabajando, los temas que ustedes ven cada martes, no son temas que se escogen al azar, no son temas que alguien llegue y dice, quiero hablar sobre esto, y yo sobre esto, y yo sobre esto, sino que antes de empezar, de que vaya dando inicio cada semestre del año, hay una reunión donde están pues como las personas principales del grupo, y son quienes con la ayuda del Espíritu Santo se van encargando de poder ir direccionando semana a semana un tema específico, crear como una especie de bloques con lo que entendemos el Espíritu quiere empezar a trabajar en nuestra vida. Y les cuento esto porque el tema, por ejemplo, que estamos trabajando el día de hoy, fue un tema que a mí me entregaron hace, yo creo que algo más de 2 meses tal vez. Pero ha sido impresionante cómo en las últimas 3 semanas he tenido que estar tocando este tema, dando charlas sobre este tema, pónganle unas 2, 3 veces a la semana, constantemente, sin parar. Este tema estaba, digámoslo así, como programado con anterioridad, pero las otras charlas que he venido dando alrededor
y que han sido sobre este tema, esas no estaban programadas. Entonces me ha parecido muy particular cómo nuestro Señor en este tiempo está tan interesado en tres temas muy importantes: la identidad que tenemos como hijos de Dios, la revelación y una oración que nos lleva al conocimiento de Dios. Miren, no es en vano esto. Estamos en tiempos que de por sí, si nos referimos a la historia del ser humano, son no solo que sean atípicos, sino que son tiempos que con toda seguridad van a quedar ahí marcados en la historia. Pero si quisiéramos ver las cosas desde el punto de vista espiritual, créanme que estamos en tiempos supremamente importantes. Estamos pasando por tiempos trascendentales de la fe. Y justamente porque es un tiempo tan importante, he visto yo y he sentido yo de Dios la necesidad porque estos temas estén a la disposición del creyente para que el creyente, y es la voluntad de Dios, tome de esto y se lo apropie. No podemos seguir viviendo como creyentes que, si bien dicen tener un padre, no conocen al padre en quien creen. De esto ya voy, lo que pasa es que empiezo a hablar como de esto y me voy emocionando, pero vamos a llegar a ese punto donde podremos, yo creo, ahondar un poco más en lo que es la voluntad de Dios con respecto al conocimiento de Él, a la experimentación de Él, a la revelación y a la identidad. Miren, vamos pues al ejemplo que les estaba contando. Resulta que cuando estaba en el colegio, por allá entre sexto, séptimo más o menos, eh, el colegio siempre quedaba por retirado de la casa y mis papás me pagaban el transporte, que era la ruta del colegio. Un colegio grande, entonces era mucha gente, el bus era grande. Y yo me subía, ya ahí no estabas con gente del salón, sino con gente que viviera por tu sector, entonces habían desde los más niños hasta los más grandes. Y yo siempre me sentaba con digamos, como que el único amigo que tenía de la ruta, nos hacíamos en la misma banca. Tres sillas más adelante se sentaba una niña, era una niña muy linda. Y siempre que nos subíamos al bus, nos sentábamos el uno al lado del otro y cual pendejos nos quedábamos todo el camino viendo a la niña, todo el camino hablando de la niña y hablando de ella, tan linda, tan linda. Una vez, una tarde, llego yo y me subo al bus, llego tarde, casi que me estaban esperando a mí listo, y yo veo al amigo mío muerto de la risa y me le siento a lo yo, ¿qué pasó? Me dice, no, Sebas, yo le dije a esta palabra que usted estaba tragado de ella. Y a mí se me bajó todo, yo me acuerdo que empecé a sudar frío, yo le digo, ay, no, este man, ¿qué hizo? Y le digo yo, ¿y qué te digo? Y soltó otra carcajada y me dijo, no, que usted era muy feo. Miren, a mí esas palabras de, yo no sé si él lo dijo en serio, si fue molestando, pero a mí me entraron como si fuera un puñal al corazón, más o menos. En un trabajo de la universidad, otro trabajo de la universidad, nos pusieron a investigar, no recuerdo exactamente sobre qué era el tema de la investigación. A mí, yo disfruto mucho leer sobre temas históricos y hay ciertas cosas que me llaman particularmente la atención y empiezo como a ahondar en ellas. Y por allá estuve estudiando sobre la Alemania nazi y me empezó a llamar mucho la atención un personaje de nombre Joseph Goebbels, o Goebbels, para quienes lo conozcan pues sabrán ya más o menos de qué clase de persona estoy hablando. Este era como el jefe de prensa, de comunicación, era la persona encargada de dirigir como publicitariamente hablando toda la campaña armamentística de Hitler. Se habla de él, de que con los medios o las capacidades que tenía para comunicar y con muchas estrategias simplemente a través de la comunicación llegó a ganar incluso varias batallas. Es una persona con una historia bien interesante y con unas capacidades obviamente muy voladas. Pero lo que más me llamaba la atención de este hombre es que él tenía una frase que le servía como caballito de batalla, donde él decía, mire, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. A mí eso se me quedó grabado porque estuve muy de acuerdo con él. De hecho, en publicidad eso es algo que aplica. Muchas veces el que es publicista, y no quiero pues renegar de la publicidad, pero ay, a veces quien te vende un producto ni siquiera lo consume y trata de diseñar un montón de cosas alrededor del producto
para generar en vos el deseo o la necesidad de compra, aun cuando no lo necesites o aun cuando el producto ni siquiera sea bueno. El oficio de él es vender, no importa qué, ¿cierto? Hay unos publicistas que tienen pues como una moral que no les permite hacer estas cosas, pero hay otros que no tienen pudor, no tienen problema y lo hacen así. El caso es que el enemigo es un muy buen publicista de sí mismo y de la mentira. Y esa misma estrategia que utilizaba ese hombre allá por los años de la Segunda Guerra Mundial, hacia más o menos el 35, pues y todo este tiempo en adelante, es exactamente la misma estrategia que utiliza el enemigo con nosotros. Es exactamente lo mismo. Él te empieza a vender como verdad una mentira suya, con la intención de que vos la aceptes, se la compres, la comas, la digieras, la hagas tuya y empeces a creer que de tu vida o que vos sos aquello con lo que él te ha engañado. De hecho, muchas personas cuando llegan a Dios llegan con muchas de esas mentiras tal vez muy visibles y te puedes sentar con alguien y decir, no, es que yo soy una persona supremamente iracunda, supremamente desesperada, y no se dan cuenta que no necesariamente son tal. Que hayan comprado esa mentira y que se comporten de esa forma no quiere decir que esa sea su naturaleza. De hecho, tan no es así que justamente el tema del cual estamos hablando el día de hoy nos va a ayudar a entender qué cosas hacen parte de nosotros, qué cosas son mentiras del enemigo y cómo poder rescatar esa naturaleza que Dios nos ha dado para que sea a través de esa naturaleza nueva que vivamos y no de las falsas mentiras, valga la redundancia, que el enemigo ha metido en nuestra mente, en nuestro corazón. En el caso mío, y con el ejemplo que les puse, no me tuvo que decir las mil mentiras, no me tuvo que repetir la mentira 1000 veces, con una vez para mí fue suficiente. Miren, esto pasa, como les digo, yo me empiezo a sentir la persona más fea del mundo y sucede que de ese día para adelante estoy con los amigos del barrio, incluso las amigas con las que yo siempre hablaba, se me sentaba alguna mujer al lado y yo me petrificaba, yo no era capaz de hablar, empezaba a sudar, no era capaz de decir nada, yo pensaba qué dice uno acá, qué le dice uno a una mujer y no sabía y me quedaba en blanco totalmente. Y eso me hacía sentir muy mal y mientras más me desesperaba, menos capacidad tenía de hablarle, porque yo decía, es que soy muy feo. Yo ya no le puedo gustar a ninguna mujer porque soy muy feo y qué pena entonces, al menos que pudiera hablar bien, pero ni siquiera soy capaz de hablar. Pasaban por mi mente un sinfín de ideas y me bloqueaban totalmente. Cuando yo estaba un niño, mucho más niño, recuerdo que a veces en las reuniones sociales de la casa llegaban personas y se les ofrecía algo de tomar. En mi casa, pues gracias a Dios, el alcohol no ha sido un problema, a excepción de lo que fue en mi vida, que sí lo fue, pero en mi papá y en mi mamá no tanto. Mi papá sí tomó en su juventud, pero fue algo que luego casado ya voló del todo. Y entonces resulta, sucede y acontece que en esas reuniones yo veía que servían una bebida, alcohol, licor, él nunca lo había probado, pero era una bebida como un tanto oscura. Y yo la veía así como medio doradita. Y a mí me gusta mucho el dulce. Entonces yo me acuerdo que cuando veía eso, a mí me daban ganas de probarlo porque yo pensaba que sabía como agua panela, muy dulce. Yo qué rico, eso debe saber muy bueno. Y un día estoy solo en la casa y veo el bar así como entreabierto. Y veo allá al fondo una media de ron. Yo me acuerdo que salgo para el bar, cojo la media de ron, voy a la cocina, cojo un vaso y me sirvo en un vaso una muy buena cantidad de ron. Yo pensé que me iba a tomar algo dulce y de un solo trago me lo mando todo. Yo me acuerdo que sentí que me quemaba de los pies a la cabeza, tuve que salir corriendo para la ducha, abrir la llave y empezar a tragar tanta agua como fuera capaz de tragar, porque no me aguantaba, me estaba quemando. Cuando ya por fin se bajó el ardor, yo dije, nunca en la vida voy a tomar, ¿qué es esto tan asqueroso? Dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver una historia con la otra? Resulta que cuando, si volvemos al tiempo donde ya me habían dicho todo esto y donde yo no era capaz de hablar con las mujeres, pasaron algunos años,
yo me desenvolvía muy bien, digamos, como en otras áreas y hablando como con hombres, pero cuando estaba en función de estar cerca de una mujer, cambiaba, me volvía literalmente otra persona. Entonces, en una rumba, recuerdo una vez, no tenía todavía pues muchos años, pero ya habíamos empezado a salir y recuerdo que me llega un amigo y me dice, Sebas, vos le gustás a tal niño. Y le digo, no, imposible. ¿Por qué imposible? Porque yo soy muy feo. Me dice, no, Sebas, es en serio. Ella misma le acabó de decir a la amiguita me dijo a mí, yo te estoy diciendo a vos, anda y habla con él. Y le dije, no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz. Yo no le creía, pensé que me estaba diciendo mentiras. Y él me dice, ¿por qué no es capaz? Le dije, yo no sé qué decirle, no sé qué hablar, me siento al lado de una mujer y yo me paralizo. Y me dice, venga, no tenga problema, tómese este traguito y coge también una copita y me sirve una cantidad, ya era de aguardiente. Ese sí no se veía dulce. Y recuerdo que él me dice, tómeselo. Y yo, ¿pero para qué? Tómeselo. Yo, bueno, listo. Me tomo el trago, no pasa nada, me sirve otro y otro, más o menos al tercer, cuarto trago, que me lo sigo tomando de una, casi me vomito. Pero con el tercer o cuarto trago más o menos ya yo me empecé a sentir un poco movido y de un momento a otro veo que empiezo a hablar con la niña en cuestión, hablo con otra, hablo con otra, hablo con otra, me había soltado, yo dije, ¿qué es esta maravilla? Esto me solucionó el problema que yo tenía, me sentí como si hubiera encontrado literalmente en mitad del desierto un estanque lleno de agua. Y desde ese momento, el alcohol que yo estando muy pequeño había dicho, nunca lo voy a tomar, a ese alcohol, a ese vicio, le abrí la puerta. Entonces miren cómo aquí ya esta historia va teniendo un poco más de sentido. Yo me accidento borracho en una moto. Alguien dirá, listo, esa fue la causa. No necesariamente. ¿Cuándo acepté yo el alcohol en mi vida? Más bien por ahí sí va la causa. Por ahí sí va el problema. Y miren lo que hablábamos ahorita. Miren cómo nuestra mente empieza a generar ciertas estructuras dependiendo de lo que la mente cree que es una realidad. El problema es que la mente de nosotros está totalmente viciada por lo que vivimos. Es como que se alimenta de sus propios razonamientos y si yo no tengo las bases para racionalizar algo correctamente, pues me voy a estar haciendo imágenes o ideas muy equivocadas de una situación. Eso me pasó a mí. Yo nunca me pregunté en ese momento lo que él me dijo, lo que este man me dijo que había respondido esta niña fue verdad o fue mentira, no sé. Yo simplemente me lo creí. Y así como creí eso, creí un montón de mentiras. Como les dije, les pongo un ejemplo muy bobo porque me sorprende la fragilidad con la que en ciertas áreas podemos llegar a ser tan vulnerados o puede llegar a ser tan vulnerada nuestra identidad ante esas astucias del enemigo. No en vano Dios nos dice pilas, porque el enemigo anda como león rugiente y uno a veces se cree muy uno, muy fuerte, muy campante y no se da cuenta que el enemigo facilito te mete un gol. Después de que pasa esto, como les digo, obviamente el licor empieza a ser casi que mi mejor amigo y el consumo de alcohol es algo que se empieza a presentar con frecuencia, principalmente pues los fines de semana, pero ya luego incluso hasta en semana empezó a hacer algo de consumo. Miren, esto, esto que les cuento, como les digo, no solo lo miren en mí, mírenlo en ustedes, traten de mirar o de ver que tantas cosas que ustedes creen que son al día de hoy realmente lo son o son por el contrario mentiras infundadas. Como les digo, en mi caso yo no me detuve a pensar soy esto o no, yo simplemente lo creía. Independientemente lo fuera o no lo fuera, el mundo fuera, creyera que yo lo era o no lo era, para mí era una realidad. Y esa realidad determinaba, demarcaba mi vida, la forma como yo caminaba, ¿cierto? Les digo que me accidento y empieza toda esta depresión tan fuerte y estuve buscando salida para esa depresión. No sabría decirles en cuántas partes, en cuántas doctrinas, en cuántas teorías, en cuántas, podríamos decir incluso hasta en algunas religiones tal vez, yo necesitaba algo que me sacara de ese abismo. Quien, quien ha sufrido depresión sabe de lo que le estoy hablando. Incluso en estos días hay un programa muy bonito que ahora está transmitiendo una comunidad hermana, Corunum, es una comunidad muy hermosa. Y Lorenzo, hermano de Pablo Escobar, es que Pablo Escobar, de Pablo Velázquez,
Lorenzo es la persona pues encargada de dar dirección a este programa y le puso por nombre al programa el Gran Desconocido. Es un programa en honor al Espíritu Santo y un programa que tiene la intención justamente de que aquel que ha sido el gran desconocido a través de muchos años, ¿sí? Podríamos decir que a través de la historia, empiece a ser justamente el conocido. Una de esas, siempre hablamos de la Trinidad, pero estamos como muy, digamos así, pendientes del Padre y del Hijo. Sabemos que es un solo Dios y hay el misterio de la Trinidad. Pero el Espíritu Santo es a quien nuestro Señor deja como comisionado para llevarnos a nosotros, hijos de Dios, a la revelación plena de quién es nuestro Dios. Es tan importante que al momento de él ascender, de nuestro Señor ascender al cielo, le dice a los apóstoles, les conviene que yo me vaya. ¿Y quién es entonces este? Que por un lado, el único pecado que dice la Escritura es imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. Y por otro lado, es tan importante dentro de la Trinidad que aún nuestro Señor Jesucristo decía, les conviene que yo me vaya. Entendamos que Jesús es Dios mismo, el Espíritu Santo también. Pero Jesús en su humanidad dice, déjenme ir, les conviene que yo me vaya. Es como que Dios está diciendo, mire, es mejor que estén con esta otra persona. Entonces, miren la relevancia del Espíritu Santo. Ese es un tema del que vamos a hablar también hoy. Les cuento porque resulta que Pau Vélez estuvo en el programa este domingo que acabó de pasar. Y Paito contaba en un poco de su testimonio en este programa y contaba lo que para ella, Pau también sufrió lo que es la depresión, esos ataques tan horribles de la depresión. Y me acuerdo que ella decía algo muy particular, que ella tenía su pieza toda tapada, no quería que hubiera luz, no quería que la luz ingresara por ningún lugar. Y yo, al escucharla a ella, recordé mi tiempo en medio de la depresión, porque para mí era igual. Perdón, yo tenía una habitación bastante amplia en ese entonces y había un ventanal gigante de todo el tamaño de la pared. Y recuerdo que ese ventanal para mí siempre había sido muy importante la luz, pero luego con la depresión ya no lo era, ya era importante la oscuridad. Entonces se mantenía el ventanal cerrado y cubría, bajaba un blackout y adicional a eso trataba de tapar los bordes del blackout para impedir cualquier entrada de luz. Y esa era mi cueva. Yo no quería estar despierto. Recuerdo varias veces decirle a mi mamá y a mi papá, llévenme a un lugar donde a mí me inyecten algo y me pongan a dormir. Y que yo me despierte cuando todo esto haya pasado, pero no quiero seguir así. Para quienes no lo saben, tuve aproximadamente unos yo digo 2,5 intentos de suicidio, porque el otro pues como que quedó a la mitad, pero tenía esa intención y ese deseo. Yo me despertaba y me daba ira estar vivo. Cuando por fin una noche lograba dormirme o en la madrugada alcanzaba a dormir 1 o 2 horas, abría mis ojos y yo decía, sigo vivo. ¿Por qué? Porque me daba mucha rabia. Y entonces empiezo a buscar salida a esa depresión en cuanta cosa existía. Como les decía, estuve trasegando en distintos movimientos, en distintas cosas que decían, me ofrecían algún tipo de ayuda. Estuve haciendo reiki, acupuntura, trataba de hacerme porque digamos que era lo que más me servía, y digo entre comillas más me servía porque yo veía que cuando iba y me chuzaban, tenía 3 meses, de hecho yo los contabilicé, tenía 3 meses en que la ansiedad bajaba un poco. Entonces cualquier cosa que medio me ofreciera esto de ayuda, allá estaba yo, ¿sí? Pero con todo y esto de 3 meses no pasaba y siempre era entonces a los 3 meses vuelva y a los 3 meses vuelva y a los 3 meses vuelva. No era nada, era simplemente, así lo veía yo, otra droga. Esto es esclavizarme a otra cosa, esto no es un alivio. Estuve metido con medicina trascendental, meditaciones pues como de carácter espiritual, llegué a tener incluso algún como, digamos como una especie de guía o consejero, una mezcla rarísima, estuve medio metido en el
budismo, muchas cosas. Y nada de esto me servía. Habían cosas que yo, esto me está funcionando, pero luego llegaba un punto donde yo decía, ok, aquí esto vuelve a llegar hasta el mismo punto, vuelve a quedar estancado, no hay nada. Y yo había perdido las esperanzas de poder encontrar algo que realmente me sirviera. Entonces mi madre muy hermosa y mi papá también, que les tocó aguantar todo ese proceso. Recuerdo una tarde, estoy yo en la pieza, en mi habitación, en la cama, sentado llorando, porque estaba desesperado. No estaba llorando en ese momento tanto, o sea, sí por la depresión, pero el principal dolor en ese momento era que yo decía, ya no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y mi mamá me dice, hijo, alguien antes de que todo esto sucediera, nos habló a tu papá y a mí de Dios, y ha sido Dios quien nos ha ayudado a sobrellevar toda esta situación contigo. ¿Querés que le digamos a esa persona que venga y hablas con él? Y le digo yo, pues madre, listo. Eh, yo me crié en la iglesia católica y así hice parte de grupos juveniles. En Semana Santa estaba en medio de todas las procesiones, no como asistente, sino como servidor. Me encantaba, y yo recuerdo en ese entonces era un privilegio decir que iba a poder cargar alguno de los santos en medio de las procesiones. Les cuento esto porque yo había tenido unas bases de Dios, yo tenía una noción de Dios y una imagen de Dios, pero en medio de esta calamidad desapareció. Y es que miren lo particular, cuántas veces decimos creer en Dios y en momentos de necesidad al último que le pedimos ayuda es a nuestro Señor. O cuántas veces no hay necesidad y porque no hay necesidad no nos acordamos de Dios. Tan particular esto. Entonces, cuando mi mamá me dice esto, yo digo, bueno, listo, ensayemos, es lo último tal vez que queda. Y recuerdo que llega esta persona a mi casa. La evangelización mía o el contacto mío con Dios fue un poco, yo lo considero atípico, porque siempre escucho que las personas cuando llegan a Dios dicen, no, alguien me habló y me dijo, ore, hable con Dios. En el caso mío, esta persona, yo me acuerdo, entra a mi casa y me dice, Sebastián, no sé qué te está pasando, no sé qué estás viviendo, pero te voy a decir una cosa. Si empiezas a leer la Biblia, todas las piezas de tu vida van a empezar a encajar en el orden correcto. Ojo con esto, me dijo a mí, si empiezas a leer la Biblia, no me dijo tanto de orar, dijo, si empiezas a leer la Biblia. Y yo me quedé con eso, él se paró y se fue, no se demoró ni 5 minutos. Y me acuerdo que desde ese momento yo empecé a coger la Biblia, una Biblia que me pasan mis padres, y digo, ok, yo no sé esto qué pitos toca. El único contacto que yo creo que había tenido con la escritura directamente hablando había sido en el colegio, en la clase de ética y valores que nos habían puesto a hacer como un repaso, pero nada más. Y como uno le tenía tanta pereza a la Biblia, entonces al colegio fue, hago lo que tengo que hacer y chao. Yo recuerdo que cojo la escritura y como si de eso dependiera mi vida, empiezo a leerla todos los días. Muchas veces escucho personas que me dicen, Sebas, es que yo cojo la Biblia y me quedo dormido. Sebas, es que yo cojo la Biblia y me da pereza porque no entiendo nada. Lo particular, y yo lo veo así, es que en mi caso yo tenía una necesidad y me estaban ofreciendo o me estaban diciendo que había una salida. La salida que me estaban ofreciendo era leer la escritura, no entenderla. Me estaban diciendo que leyera la escritura, no que me tenía que gustar. Entonces yo en ningún momento pensé, me gusta o no me gusta, me da sueño o no me da sueño, simplemente empecé a leer. A veces nosotros tenemos como tan enmarcada esa predisposición con la escritura que pensar en leer la Biblia nos recuerda es que me da sueño, entonces no la leo. O pensar en leer la Biblia es que no la entiendo, entonces no la leo. Y miren lo particular, a mí esta persona no me dijo, coja la Biblia, léala, entiéndala, estúdiela y todo va a empezar a encajar en el orden correcto. Me dijo, lea la Biblia y todo va a empezar a encajar en el orden correcto. Entonces no me importaba si entendía o si no entendía, la iba a leer. Y la cojo al día de hoy, pues que ya uno tiene algunos conocimientos que Dios le ha dado con respecto a las escrituras. Entonces yo diría, pues, si vas a desear, cuando alguien me pregunta ¿cómo leo la Biblia, cómo me acerco a ella, yo le digo, listo, andate por el Nuevo Testamento.
no por el Antiguo. Y enfócate en el Evangelio, por ejemplo, de Lucas, para que entendas la obra del Señor. Luego seguite de pronto a Hechos de los Apóstoles, donde vas a ver las consecuencias en la vida de los creyentes de la obra del Señor. Y andate a Romanos, como para que tengas una base muy amplia, porque Romanos puede ser como un buen resumen de la totalidad de la escritura, aunque no es un resumen, no es esa la intención, pero habla muy ampliamente de la escritura. Y posterior a eso te vas al Antiguo, para que veas cómo todo el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo. Ya vas a tener bases muy sólidas del Nuevo Testamento, vas a saber quién es Cristo, la persona de Cristo, todo lo que trajo como beneficio para nosotros su muerte. Vas al Antiguo y lo vas a entender supremamente bien. Yo no sabía eso, entonces arranqué por el principio y me encuentro con un libro que para mí, cuando lo tomo inicialmente, digo, bueno, esto tiene algo, pareciera ser como mitología, porque me empiezan a contar unas historias bien que parecieran ser pues como subreales. Y adicional a eso tiene historias de guerra y me empiezo a encontrar con un libro que es bien interesante, que no es nada aburrido, de hecho tiene mucha acción. Yo digo, bueno, esto está bueno. Había unos libros que sí, como el libro de números, que eran nombres y nombres y nombres. Esos, la primera vez que me encontré con ese libro, chao, y seguí con la historia. Luego tuve que volver a estudiar y me di cuenta que aún hay muchos tesoros. Pero, ¿a qué voy con esto? Yo empecé a leer eso, como les decía, como si fuera la vida misma la que estaba ahí. Aquí está mi sanidad, más o menos lo entendía yo así. Eso me dijo esta persona, vamos a ver si sí. Y leía y leía y leía y leía. Y empezaron a pasar cosas bien particulares. Cuando uno está deprimido, una de las cosas que más te ataca es la mente. Tu mente se empieza a mover a 1000 por hora. La cantidad de pensamientos que uno puede tener en un segundo, evaluando lo que fue, lo que es, lo que puede ser, y todos tus temores expuestos, entonces todo panorama es malo, no ves esperanza en nada, es una cosa supremamente agobiante. Yo me acuerdo que yo me sentía físicamente cansado y le decía a mi mamá, definitivamente madre, no hay nada que agote más que el cerebro. Porque mi papá toda la vida pues ha estado muy metido con ganadería, entonces pues, por diversas cosas he sabido lo que es el trabajo en el campo, lo que es trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cortando, no sé, pasto para las vacas, arriando ganado. Es algo que yo disfruto mucho, o disfrutaba porque no lo he vuelto a hacer, pero yo sabía cuando llegaba en las noches a dormir, bueno, esto es estar agotado, ¿cierto? Físicamente, pero uno se sentía contento. En cambio, la mente no, el trabajo del cerebro en medio de la depresión desgasta todas las fuerzas de tu cuerpo y todo panorama es oscuro. Entonces, yo me veía muy atacado por esos pensamientos, pero empiezo a ver que cuando empiezo a leer, van pasando los días, es como que esos pensamientos empiezan a ser como un poco controlados. Recuerdo que me parece interesante, sigo leyendo, empiezo a encontrarme con pasajes. Principalmente hay un pasaje en el cual se da el llamamiento al rey David, y recuerdo que cuando lo leo es el momento en el que llega un profeta a la casa de Isaí, el padre del rey David, le dice, traiga a todos sus hijos, que Dios va a escoger a uno de ellos por rey, y los trae a todos, a los principales. Incluso el mismo profeta Samuel dice que cuando los ve a todos parados, tan altos, vigas, supremamente pintosos, ve al que le parece más pintoso, más bonito, más alto, más viga, más todo, y dice, este fue. Y en ese momento Dios le habla y le dice, este no es. Porque yo, o sea, Dios, no miro como mira el hombre, porque el hombre ve la apariencia, pero yo, Dios, miro el corazón. Miren, yo me acuerdo que yo leo eso, mis ojos pasan, identifican esas letras y esas palabras. Inmediatamente yo entro en un llanto totalmente desconsolado, desgarrador, y lloro, y lloro, y lloro. Yo le calculo más o menos 2 horas en llanto sin poder detenerme. Y recuerdo que yo pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Porque yo no entendía por qué estaba llorando. De hecho, ni siquiera entendía lo que se estaba diciendo, lo que estaba sucediendo en la escritura. No entendía qué significaba eso.
pero estaba llorando y llorando y llorando y llorando. No, como que sentía tristeza, pero no sabía por qué. Sentía algo como de descanso y no sabía por qué. Y cuando terminé de llorar, pude parar, pude contenerme y yo dije, no entiendo. Pero algo tuvo que pasar, porque buenas a primeras y sin motivo, no voy a llorar, aún en medio de la depresión. Cuando yo lloraba, pues sabía que era lo que me atormentaba, pero acá no sabía qué había pasado, y había sido un llanto muy distinto, como muy desde lo profundo del ser. Y siguen pasando los días y empieza a como a sumársele o unársele a la lectura de la palabra un conversar con Dios. Incluso muchas veces conversaba con Dios de lo que iba leyendo. Y esto porque veo incluso que el rey David en sus salmos hablaba de sus conversaciones con Dios. Entonces yo digo, bueno, no puede hablar con Dios. Yo no tuve un acercamiento a Dios muy dirigido, no tuve tal vez al lado una persona que me estuviera guiando, que me estuviera ayudando. En su momento, digamos que a mí eso, pues yo como que no dije, ojalá tuviera alguien al lado, o bueno, sí lo dije, pero al mismo tiempo me dio una noción porque yo le decía a Dios, bueno, no hay quien me enseñe, entonces dirígeme tú. Y a mí me gustó eso porque no hubo nadie que me moldeara o que me diera una forma específica en esos inicios de la fe, sino que la forma que a mí se me dio o que yo tuve en cuanto a mi fe, yo lo entiendo así, fue totalmente dirigida o que estaba en esa intimidad mía con Dios. Y me agrada mucho que haya sido así, aunque fue difícil. Ahora pienso, bueno, si tal vez hubiera tenido a alguien, no me hubiera pasado tanto tiempo tratando de entender esto, pero, pero aún así me gusta que haya sido de esa manera. Y miren entonces que empiezo a sumarle a esto la intimidad con Dios y en la lectura de la palabra, y luego empiezan a pasar cosas sorprendentes para quienes han escuchado pues un poco del testimonio, al menos enfocado en lo que fue la depresión. Recordarán que hay un momento donde Dios hace una tarde, una hora en mí, yo siento la voz de Dios acá hablándome al corazón de una forma muy clara, muy puntual, donde me voy a tomar las pastillas. Yo me tenía que tomar aproximadamente unas 13 pastillas diarias, pero había una en especial, la que era pues como puntualmente para la depresión. Era una droga que yo me tenía que tomar, si mal no recuerdo, como a las 4 de la tarde, y a veces si por algún motivo estaba por fuera de la casa, rara vez estaba por fuera de la casa, que me mantenía encerrado, pero cuando estaba por fuera de la casa y no tenía la pastilla, yo me empezaba como a hiperventilar y me entraba un nerviosismo porque yo dije, me va a estallar esto otra vez. La droga para la depresión me mantenía ido, pero yo prefería estar ido que estar mal. Entonces había generado como cierta adicción a estos medicamentos, y recuerdo que cuando me los voy a tomar, hay una voz acá es muy extraño, porque no era un pensamiento, era una voz y me dice, ¿estás adicto a eso? Le digo yo, sí, señor. Me dice, ¿quieres dejarlo? Le digo yo, sí. Eso es raro porque estoy escuchando una voz y no me asusto. De hecho, se me hace muy familiar. Y recuerdo que tomo todas las pastillas que tengo en la mano. Cuando él me dice, bota eso, yo las boto, se va por el sanitario. Tengo esta imagen grabada en mi mente de las pastillas dando vueltas. Se van, desaparecen las pastillas. Al otro día voy a una consulta pues que tenía o consulta no, tenía cita con el psiquiatra y con la psicóloga, y me pegan el grito en el cielo, ¿usted qué hizo? Yo me acuerdo que llego a la casa supremamente asustado, a volverme a tomar las pastillas por lo que ellos me habían dicho, y cuando las estoy poniendo en mi mano, las que me habían quedado en la caja, siento a Dios acá, o siento esa voz nuevamente que me habla, pero esta vez no hay una conversación, esta vez solo me dice no. Y digo yo, ok, entonces no, a fin de cuentas, pues he tratado de morirme, entonces ¿qué importa si me pongo peor que esto? O peor que esto ya no puede haber nada, las voto y no más. Pilas, quiero hacer una salvedad con esto, no le estoy diciendo a nadie que deje pastillas psiquiátricas si es que las está tomando. De hecho, si usted lo hace a la ligera, puede cometer un grave error. Más bien, más bien enfóquese en conocer a aquel que puede darle sanidad, ¿sí? Pero no usted de buenas a primeras tome una decisión que, por lo que yo estoy diciendo acá, yo estoy contando un testimonio, esto que le estoy contando no es algo que yo haya hecho, es algo que Dios ha hecho en mí. Eso es importante que quede muy claro. Entonces,
Yo dejo esto, es extraño porque no siento la ansiedad que sentía antes al no tomarme este medicamento, pero sigo con un estado pues depresivo, tal vez un poco más atenuado, pero todavía está. Más o menos a las 2 semanas, algo así, yo recuerdo que abro mis ojos y quien ha sufrido depresión sabe que uno se puede dar cuenta inmediatamente cuando no la tenga. Porque yo recuerdo abrir mis ojos y saber que ya no tenía depresión. Yo les decía, antes me despertaba y era un trauma, un dolor inmenso, ahora abro mis ojos y hay felicidad. Y yo recuerdo pararme y coger lo que tapaba el ventanal de mi pieza y empezar a arrancarlo porque antes no podía ver la luz, en este momento no era solo que quisiera verla, sentía que la necesitaba. Subo el blackout para acabar de ajustar. Dios que hace todo tan perfecto en un día soleado como el sol. Y recuerdo que me siento ahí junto al ventanal con el sol y como si tuviera la necesidad de que mi cuerpo absorbiera luz. No sé si sonará muy empeliculado para algunos, pero casi como que yo sentía como el efecto del sol entraba como a través de los poros de la piel, era una cosa impresionante. Y yo me acuerdo de disfrutar ese momento y poder pararme y decir, no tengo depresión. Sucedió algo. Esto que les estoy contando sí hace parte, digamos, de lo que ha sido mi testimonio, pero lo importante y lo que a ustedes les debe quedar claro de esto es que lo que sucedió en mí fue que experimenté la sanidad que Dios dice que pueden experimentar todos sus hijos, y Él lo dice acá, en la Escritura, en la Escritura. Miren, la iglesia al día de hoy sufre un problema gravísimo. Yo soy de los que pienso que la iglesia al día de hoy está enferma, y está enferma por falta de identidad, no identidad propia. A veces cuando te sientas con alguien y le preguntas, hey, ¿quién eres tú? Te empezará a decir, bueno, te dirá su nombre, te dirá que estudió, te dirá tal vez quiénes son sus padres, pero eso no es identidad, eso simplemente como referencias y cosas que rodean tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi espíritu? ¿Quién es mi espíritu delante de Dios? ¿Qué es mi alma? Esa es una pregunta para la que pocos tienen respuesta. De hecho, a veces dentro de la iglesia es muy normal que a la pregunta la gente responda, yo soy hijo de Dios. Pero ser hijo de Dios sí es algo que se recibe por fe, pero Dios quiere que esa frase sea algo que no importa tanto si la entendemos en nuestra mente, que no importe tanto si tiene una trascendencia lógica. Dios lo que quiere es que esa verdad sea una verdad que esté totalmente revelada en nuestro espíritu. A Dios no se le conoce teóricamente. Yo puedo aprender o puedo saber cosas de Dios teóricamente, pero la voluntad de Dios siempre ha sido que el hombre le viva, que el hombre le experimente, y la revelación de Dios sea justamente a través de la experimentación. Ahora, en medio de ese deseo de conocerle, la gente empieza a preguntar, bueno, ¿y cómo Dios habla? ¿Cómo puedo hablar con Dios? ¿Cómo puedo saber que Dios me habla? Y por lo general estamos desesperados por tratar de entender cómo la voz de Dios me va a hablar, cómo la voy a identificar, cómo es que Dios habla. Y casi como que se nos va la vida en función de eso. Y no nos hemos dado cuenta que Dios habló hace rato y lo dejó todo acá escrito. ¿Cierto? No quiero decir que la única forma en la que Dios habla sea a través de la escritura. Dios te puede hablar audiblemente, te puede hablar a través de sueños, a través de visiones. Nosotros en el grupo creemos 100% en la sobrenaturalidad de Dios, 1000% en la sobrenaturalidad de Dios. De hecho, le pedimos a Dios que sea tan sobrenatural con nosotros como sea posible y un poquito más. Pero antes de yo querer ir a lo mucho, es necesario que yo empiece a ir a lo poco. Dios dice, el que es fiel en lo poco ha de ser fiel en lo mucho. Entonces, antes de querer llegar
o pretender tener de Dios las revelaciones más impresionantes, procura utilizar a la mano lo que Él te ha dejado. Yo les decía al principio de esta charla que nuestra mente lo graba absolutamente todo y que de acuerdo a aquello que graba y a las vivencias que se tienen, empieza a diseñar como unas estructuras de pensamiento, ¿cierto? Que van de cierta forma delimitando mi comportamiento, mis acciones al día de hoy. Y en la medida en la que avanzo, absorbo más conocimiento y ese nuevo conocimiento pues va generando nuevas actitudes o nuevas cosas en mi vida. Les decía que muchas de esas cosas no están bien. Muchas de esas estructuras no están bien. Dios nos llama y acá en la misma palabra Dios dice que es necesario que nosotros renovemos nuestro entendimiento. Si hay la necesidad de renovarlo es porque el que tenemos no está bien. Entonces necesitamos cambiarlo. Yo recuerdo cuando empiezo a ser consciente, Dios me empieza a ser consciente ya habiéndome sacado de la depresión, pero me empiezo a ver tentado por muchas cosas del pasado, porque a veces me acostaba a dormir y tenía unos sueños horribles que me generaban un montón de tentaciones de cosas que yo ya no hacía, y al otro día me despertaba y yo era, pero ¿por qué tengo ganas de volver a esto si yo ya salí de ahí? ¿Por qué tengo ganas de hacer esto si eso no es algo que yo haga ahora? ¿Por qué estos pensamientos en mi mente, Señor? ¿Por qué? Y muchas veces le echaba la culpa a Dios y le decía, ¿por qué no cuidas mi mente? ¿Por qué no cuidas mis sueños? Y me sentía mal, a veces me sentía medio enojado con el Señor. Y Dios me empieza a ser consciente de todo aquello, todo ese equipaje, ese bagaje que yo traigo del mundo que no me deja caminar. La escritura, algo que nos dice, es que cuando nosotros llegamos a Dios, cuando nosotros llegamos al Señor, venimos con una naturaleza antigua, que esa naturaleza tiene toda esta forma de la que ya hemos hablado, estos pensamientos, estas estructuras y estas cosas, pero que cuando le entregamos nuestra vida a Dios, Él nos da una nueva naturaleza y que a partir de ese momento empieza a haber una lucha interna entre lo que se conoce como el viejo hombre y el nuevo hombre, la vieja naturaleza versus la nueva naturaleza. Dios dice, permitan que la nueva naturaleza sea la que tome poder, la que surja en la vida de ustedes. De hecho, les digo algo, y esto es bien interesante. En alguna clase con Pablo de Biblia, Pablo ahondaba sobre este tema. A veces estamos pendientes de Dios cómo me habla. Y no hemos procurado siquiera fortalecer la nueva naturaleza. Hay dos naturalezas en lucha, ¿cierto? Y hay una cosa que debemos saber, y es que la voz de Dios le es, y esto lo dice, lo muestra la Escritura, lo refleja ahí, la voz de Dios le es conocida, le es entendida al nuevo hombre, a la nueva naturaleza, no a la vieja. El viejo hombre no tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios, el viejo hombre tiene la capacidad de escuchar la voz del mundo y la voz de tus pensamientos. Pero el nuevo hombre, esa nueva naturaleza que viene como consecuencia de que el Espíritu Santo nos llena y empieza a habitar en nuestro corazón, Él, esa nueva naturaleza, esa que está recubierta, donde habita el Espíritu Santo, esa es la que puede escuchar a Dios. Entonces antes incluso de yo pretender escuchar a Dios, debo pretender permitir que el nuevo hombre, esa nueva naturaleza, empiece a ser la que surja y el viejo hombre, la vieja naturaleza, empiece a menguar. ¿Se acuerdan que les decía que cuando en medio de la depresión empecé a leer la Escritura, sentí que muchos de esos pensamientos que antes estaban como tan enardecidos empezaran como a acoplarse? Esta fue la causante. Esto no es un libro simplemente. Dios dice que acá está la revelación de todo, está la gran parte de la sabiduría de Dios, todo lo que nosotros necesitamos para la vida acá. No solamente condensado en un libro como si fueran letras. Esto es palabra, y dice la Escritura, es palabra de Dios inspirada por Él, de modo que está impregnada de su naturaleza. Cuando yo la leo, ella entra en mi corazón y provista de la naturaleza de Dios, entonces en mí hace la voluntad de Dios. Yo no sé usted qué tan loco pueda pensar que yo estoy, pero esta palabra, las palabras que hay acá escritas no son palabras normales, son palabras que están totalmente llenas y cargadas del poder de Dios. Por eso es tan importante, Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Porque si bien nuestra carne se alimenta de comida natural, nuestro espíritu necesita alimentarse de esto. Necesita este alimento. Esto es lo que enriquece la vida del creyente. Dios en algún momento me mostraba una historia, les voy a contar la historia de un hombre. Con lo que me mostró, me ilustró muy bien lo que significa entregarle la vida a Dios, arrojarnos en él. Un día Dios lleva a un hombre hasta un arroyo. Este arroyo, pues, en principio es arroyo, luego se va volviendo un río. Tiene su corriente. Y básicamente Dios le dice a este personaje, ok, quita tu calzado y entra en el río hasta que el agua toque tus tobillos. El hombre muy juicioso quita su calzado, entra al río hasta que el agua toca sus tobillos. Cuando toca sus tobillos, Dios le vuelve a hablar y le dice, ahora entra hasta que toque tus rodillas. Y entra hasta que toca las rodillas, luego Dios nuevamente le habla y le dice, ahora entra hasta que toque tu cintura. Cuando va tocando la cintura, el hombre empieza a sentir lo que vendría siendo el efecto de la corriente, cómo trata de moverlo, pero aún está sobre sus pies y puede aferrarse al suelo. Luego le dice, ahora entra hasta que el agua toque tus hombros. Y cuando el hombre ya entra hasta este punto, se da cuenta que cualquier esfuerzo por mantenerse en un punto o en pie es imposible y que la corriente de agua lo lleva. Dios me mostraba y me decía, Sebas, eso es lo que yo quiero, que ustedes se sumerjan tanto en mí, que pierdan el control, pero no como quien pierde el control diciendo se me descontroló la vida, sino como aquel que se siente tranquilo sabiendo que independientemente tal vez no sienta que pueda apoyar sus pies sobre el suelo, sabe que en esa corriente lo lleva a Dios mismo y lo lleva justamente al punto, al lugar que Dios quiere. Es aquel, y miren lo interesante de esto. Dios me decía, es imposible que tú pretendas entrar y sumergirte en mí si no conoces al único que puede llevarte a hacer esto. Y el único que puede llevarnos a nosotros de estar fuera del río a estar plácidamente en la corriente es el Espíritu Santo. Esa es la función de él, llevarnos a sumergirnos en Dios, a cumplir la voluntad de nuestro Señor Jesús cuando decía, Padre, que ellos y yo seamos uno, como tú y yo seamos uno, como tú y yo somos uno. Esto me recuerda mucho un poco esta escena de las películas de Semana Santa, cuando a la hora de la muerte de Cristo se rompe el velo no era cualquier velo para tapar zancudos, un velo aproximadamente, dicen algunos, de unos 15 centímetros de espesor, era un velo de varias capas de cuero, y ese velo se rompe. Ese velo separaba dentro del templo de Dios un cuartico muy pequeño y un cuarto más grande. El cuarto más grande entraban varias personas, digamos, en muchos momentos, casi que todos los días, pero ese cuarto pequeño no entraba nadie, se cree que se manifestaba la presencia de Dios. Era tan sagrada la presencia de Dios que nadie podía entrar a ese lugar pequeño, salvo una consideración al año, pero no vamos a entrar en esos detalles. Cuando el velo se rompe a la hora de la muerte de Cristo, no es que la muerte de Cristo haya sido muy significativa y entonces se rompió un velo, como se quebró el florero de Llorente, no. Lo que nos estaba queriendo decir realmente es que esa presencia de Dios, que antes, a la que nadie podía acceder antes, ahora como consecuencia de la muerte de Cristo, en tanto que por Él nuestros pecados y el pecado original es perdonado y es lavado, entonces ahora sí podemos entrar. Y algo que me mostraba el Señor es que, y de cierta forma lo entendía yo como una tristeza profunda de Dios, es que ese velo, supónganse, son las puertas del cuarto donde está nuestro Padre, donde está nuestro Dios. Y ahora entonces las puertas fueron abiertas. Vos cuando te acercás a Dios, cuando crees en Él, y dice la palabra que por la fe somos salvos, lo que espiritualmente está pasando es que damos un paso adentro de esa habitación. Uno, ¿sí? Ya somos salvos. Pero en la libertad que Dios te ha dado, o con la libertad que vos te ha dado, vos vas a tener, valga la redundancia de la libertad de poder decir, ok, di un paso y me quedo acá, o di un paso y me quiero acercar más. La voluntad de Dios es que nos acerquemos, y más que nos acerquemos, dice Él, es que nos volvamos uno con Él, o sea, que empecemos a dar tantos pasos como necesitemos en esa habitación, en dirección de Dios, para llegar donde Él está y entrar como en su corazón.
El problema, y por eso les decía que la iglesia ha estado enferma, es porque la gran mayoría de los creyentes, y dentro de ellos me incluyo yo, hemos dado un paso y nos quedamos ahí. Nos quedamos viendo a Dios como de lejos, como esos hijos que ven a su padre, pero les da pena del padre. De hecho, eso sería como un hijo que, a pesar de que es hijo, se siente huérfano, no hay confianza con el padre. ¿Quién es esta persona? Entonces, de lejos lo miro, lo saludo, le hago caritas, pero no más. Yo les decía, el Espíritu Santo, y eso lo dice la Escritura, es el encargado de llevarnos a nosotros, si nosotros nos tomamos de la mano de Él, en función de caminar y adentrarnos en el Padre. Y la palabra de Dios, podríamos decir que es nuestro combustible para poder caminar con certeza, para que en nosotros se pueda dar una revelación de quién es Cristo, de quién es nuestro Dios, y entonces podamos empezar a conocer aquel que nos ha llamado, aquel que es nuestro Padre. Lo que el Espíritu Santo me mostraba es que cuando nosotros nos sumimos en la palabra, empezamos a tomarla, a hacerla nuestra. Recuerdo en momentos de dificultad donde el Espíritu Santo me llamó a sacar algunos versículos bíblicos, me dijo, haz una lista, y yo empecé a hacer una lista, y en las noches, cuando llegaba y tenía tiempo de ya no estaba hablando con Dios pues como en el transcurso del día, sino que podía llegar y sentarme a hablar íntimamente con Él. Recuerdo que me decía, listo, ahora saca entonces la lista que tienes y vamos a leer uno por uno de los pasajes. Y recuerdo cómo Él me hacía énfasis en no leerlos y pasarlos, sino que me decía, Sebas, vamos a leer este pasaje, y hasta que no lo creas, hasta que no lo hagas tuyo, hasta que no te lo comas y haga parte de ti, no lo dejes de leer. Y empezaba entonces a hablar del Espíritu Santo, a hablar con el Espíritu Santo de este pasaje, a pedirle que me ayudara a hacer o a creer, a tomar esa verdad para mi vida. Y créanme que esto empezó a traer como consecuencia unos cambios en mis días, en el día a día, desde que me despertaba hasta que me acostaba, una cosa impresionante. Yo les decía ahora dos cosas. Por un lado, la nueva naturaleza es la que está capacitada para escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Y por otro lado, también les decía que adicional a la nueva naturaleza, nosotros, ayudados por el Espíritu Santo, vamos como teniendo una revelación de Dios. Y les decía que la revelación de Dios no necesariamente es una revelación que yo diga, ya entendí lógicamente lo que esto significa, sino que la revelación de Dios es algo que se da espiritualmente. Puede que yo no lo entienda, pero mi espíritu, el cual está enlazado con el Espíritu Santo, me empieza a decir, yo conozco a Dios. Y hay una certeza profunda de la identidad de hijos y de ese conocimiento de Dios que el Espíritu Santo está generando en nuestro espíritu, aunado a Él, con el Espíritu del Padre. Posterior a esto, y en la medida en la que vamos avanzando, aún lógicamente nuestra mente empieza a entender lo que ya nuestra alma y nuestro espíritu han entendido. Pero miren cómo todo va siendo como una especie de proceso. Y ese proceso está acá plenamente descrito. De hecho, esta Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, son quienes nos van llevando a nosotros a esa revelación. Y quiero terminar con algo, yo creo que me he extendido demasiado, pero quiero terminar con una cosita. Una vez estaba dándole un pasón al libro de Génesis, y Dios me muestra algo, a mí me pareció muy bonito, y es al momento de la creación del hombre. ¿Sí? Dios dice que Él nos creó a nosotros conforme a su imagen y a su semejanza. Nosotros fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que somos como un reflejo de Dios. Ese reflejo, lejos de Dios y en el mundo, se pierde, porque se empieza a ver ese reflejo, esa identidad que tenemos, eso que somos, envuelto por todas las marañas del mundo de las que ya hablamos. De modo que cuando vamos a ver quiénes somos, empezamos a ver esas capas externas de la maraña que el enemigo ha tendido sobre nuestra identidad, y nos es casi que imposible entender qué hay adentro, cuál es la esencia real. Entonces Dios me decía, Sebas, mira, cuando tú tomas la palabra, empiezas a meditar en ella con el Espíritu Santo, lo que empieza a suceder es que el Espíritu Santo te empieza a encaminar hacia mí, en dirección a mí. La palabra,
la meditación en la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, empieza a traer a tu corazón una revelación de quién es Dios. ¿Y qué decíamos ahorita? Que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, y era lo que me explicaba el Señor, cuando tú empiezas a conocer quién soy yo, quién es Dios, la consecuencia es que tu espíritu empieza a reconocer quién eres tú, porque empiezas a entender quién es Dios, y como fuimos creados a imagen y semejanza de Él, conocerlo a Él, aquel de quien nosotros somos imagen y semejanza, nos empieza a llevar a entender quiénes somos nosotros. A veces nos desbocamos tratando de ir en pos de nosotros, en esta naturaleza no, digamos como en esta modernidad que está tan inclinada al humanismo, y pretendemos encontrar a Dios encontrándonos a nosotros. No nos hemos dado cuenta que la forma de encontrarnos a nosotros es encontrar al Señor. Y con eso, por ahí por los laditos, Dios me respondió a una pregunta que yo le hacía, porque le preguntaba al Señor, ¿cuál es el propósito de esta vida, papá? ¿Qué sentido tiene la vida? Porque evangelizar, por ejemplo, ser obediente, para mí no necesariamente es un sentido, es algo que se hace. Pero ¿por qué se hace? ¿Sí? Y parte de lo que Dios me trae como respuesta a esto es que justamente, de acuerdo a lo que la Escritura dice, cuando nosotros conocemos al Señor, somos tan llenos de Él que empezamos a saber quiénes somos nosotros, entendemos que lo que somos nosotros es una consecuencia de Él, es un regalo de Él, y por lo tanto entonces la vida y el sentido de la vida podría traducirse en que fuimos creados para conocer a Dios, experimentarle y disfrutarle. La evangelización, la obediencia, las buenas obras son solamente la consecuencia de un encuentro con Dios. Entonces procuremos ir en dirección de Dios, que es quien produce en nosotros todas las cosas, y no en dirección de las cosas que creemos de Dios, que no nos van a poder, o difícilmente nos van a poder llevar a conocer quién es nuestro Creador. Miren, yo les decía que creo que la iglesia está enferma, ¿cierto? Pero también creo que desde hace algunos años para acá, Dios está supremamente enfocado en sacar a la iglesia de esa enfermedad. De hecho, yo veo a la iglesia el día de hoy saliendo de esa enfermedad, y veo a Dios tocando los corazones de las personas y despertándolos justamente aquello para lo cual Dios las ha creado. No, no le dificultemos el trabajo al Señor. Si Él nos ha dejado unas recomendaciones, pongámoslas en práctica. Experimentemos a Dios. ¿Sí? Esto puede sonar feo, pero empiece a apasionarse tanto por Dios que la vida con Dios se le vuelva como si fuera un laboratorio, que usted empiece a encontrar aquí la teoría y la materia prima y salga a poner en práctica para, bueno, a ver si esto es verdad, ¿sí? Porque para eso está, para esta escritura quiere confirmar a nuestro Señor y la palabra de Él. Entonces no dejemos que se quede ahí como palabra muerta. Espero de verdad que esto que hablamos el día de hoy no sea una charla más, no porque la haya dado yo, sino porque créanme que como creyentes necesitamos que nos sea revelada la identidad que Dios nos ha dado. Va a ser la única forma de poder aprovechar absolutamente todo lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Él dice que ganó la salvación, y juntamente con la salvación todas las cosas que corresponden a este mundo, a esta vida y a la vida venidera. No veamos nosotros nuestra vida, quiera Dios nos libre, de que seamos como en la parábola de los talentos, aquel que recibió un talento y en lugar de ponerlo a producir fue y lo escondió por el temor. Conservó el talento, pero desperdició su vida. Aunque en esto no nos está haciendo referencia a la condenación, ni mucho menos. Nosotros podemos ser salvos, pero podemos ser salvos como quienes conocen muy poco a su Padre. La idea es que le conozcamos y que podamos ser uno en Él, así como Él fue uno con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga esta obra en nosotros, que el que ha empezado la obra en nuestra vida también la termine, y sobre todo en este tiempo que ponga en nuestro corazón como si fuera un fuego que potencie todo lo que nosotros necesitemos para poder
conocer a este Dios vivo y este Dios que a través de su palabra se revela. Padre, gracias te damos, Señor, por el día de hoy. Gracias por el trabajo, por la salud. Gracias por el alimento, papá. Gracias incluso, Señor, si es que has permitido dificultades en nuestra vida, porque un propósito tienes con ellas. Revélanos ese propósito, Señor, para que aún podamos dar con todo nuestro corazón gracias, porque a pesar de que hay dificultades, Señor, tu palabra dice que tú has triunfado por nosotros en cada una de ellas, papá. Espíritu Santo, yo te quiero pedir ahí donde cada uno de nosotros se encuentra, y aun si alguien no está viendo en una casa este video, pero se encuentra por ahí pasando, Señor, aún en ese y en cada miembro de cada familia que representada, Señor. Espíritu Santo, a partir de hoy, Señor, que en nuestro corazón, papá, arda el fuego de tu presencia, Señor, haciendo latente y evidente la necesidad, Señor mi Dios, que tenemos nosotros y el deseo que tú tienes de empezar a ahondar, Señor, en las Escrituras y en la intimidad contigo, Señor, para tener de tu parte revelación. Esa revelación que necesitamos para estos tiempos y para los tiempos que vienen, papá. Esa revelación que necesitamos para no vivir en esta vida limitados, sino vivir esta vida, Señor mi Dios, totalmente capacitados de acuerdo a lo que tú has dispuesto para nosotros, Señor. Que ninguno de los que estamos acá, de los que hemos escuchado y escucharemos esta charla, Padre, quede, Señor, en este mundo y llegue al cielo con el pensamiento de que pudo haber hecho más, sino que podamos, Señor mi Dios, ver tu revelación en nuestra vida y en nuestros corazones, Señor, tanto como sea posible y un poco más, papá. Gracias por la vida que nos das, Señor. Y Padre, te quiero pedir por las necesidades que cualquiera de los que estamos acá pueda tener, sea del tipo que sea, Señor. Yo pido, Padre, en el transcurso de esta semana, Señor, milagros, papá, que vengan del cielo, Señor, y que suplan, papá, toda necesidad que se tenga, Señor, para que aún, Señor, por esta oración que hoy estoy haciendo, papá, que hoy estoy haciendo en tu nombre, que te estoy pidiendo a ti, me respaldes en ella, aún por lo que suceda, Señor mi Dios, en el transcurso de esta semana, todo aquel que experimente pueda decir, es verdad, hay un Dios y es un Dios vivo. Y que esto sirve incluso, Señor, para avivar ese fuego y esa necesidad de conocerte, Señor, personalmente. Ya no a través de otros, Señor, sino directamente tú con cada uno. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por tu bendición. Y gracias, Señor, porque escuchas nuestras palabras, las palabras de nosotros, tus hijos, Señor. Y respondes afirmativamente a las peticiones que tenemos. Que podamos conocerte, no te escondas de nosotros, Señor. Que sea fácil, Señor, para nosotros encontrarte. Y que aún, Señor, el buscarte sea un deleite en nuestro corazón. Esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les mando un abrazo. Que tengan un feliz resto de semana y en estos días nos vemos. Chaito.